Buenas noches a todos y gracias por su atención, especialmente a Mauricio por ser el maestro de ceremonias, ¿no? De hecho, tenía una foto en su trasfondo tan bonita que decidí copiarla. Una vista de pájaro, de ojo de pájaro de La Habana a mediados del siglo XIX. Y esta charla es la primera de dos partes. La de hoy es un poco más larga, la de mañana es mucho más breve, pero interesante en mi opinión. Y se trata de una compañía particular con sede en La Habana que operó por 25 años con un contrato con el Correo Español en Cuba para proveer un servicio inicialmente mensual entre Cuba y España, principalmente la Habana y Cádiz. Y esto era un servicio vital desde principios del segundo cuarto del siglo XIX, perdón, hasta mediados del siglo. Sus vapores o sus embarcaciones, antes de que tuviesen vapores, transportaron la enorme mayoría del correo transatlántico entre Cuba y España. En aquella época, después de la pérdida de las colonias americanas en el continente, Cuba sufrió un desarrollo espectacular económicamente, demográficamente, y era la colonia más valiosa de España. Y según algunos historiadores, a mediados del siglo XIX, era la colonia más rica del mundo. Y les voy a contar la historia de esta compañía que jugó un papel importantísimo en la conducción de la correspondencia. Resumo cuáles fueron los medios de transporte principalmente entre Cuba y la península, desde 1764 hasta 1802, una empresa estatal conocida como el Correo Marítimo, una institución enorme, condujo a la mayoría del correo hasta que fue abolida en 1802, cuando la flota estaba totalmente decimada, principalmente por la guerra contra Inglaterra. El siguiente periodo de un cuarto de siglo, la Marina de Guerra estuvo a cargo del transporte de la correspondencia y de proveer embarcaciones para esta función. Y cuando la empresa mercantil de Correos Marítimos de La Habana, en breve empresa, obtuvo un contrato, comenzó a operar en 1827 hasta que cesó sus operaciones en 1851. A partir de 1851, nuevamente el Correo Español en Cuba se hizo cargo de la conducción de la correspondencia transatlántica. Las tarifas durante este periodo no cambiaron en absoluto y fueron establecidas por el gobierno en 1818 bajo la ley de libre comercio. Este fue un esfuerzo tardío por la corona española de, en cierta forma, de apaciguar a las colonias en revuelta, ¿no?, en el continente americano, al liberalizar el comercio grandemente. Antes de eso, las leyes mercantilistas restringían qué región podía comerciar con tal puerto o aquel puerto, y era sumamente restringido. Las tarifas son muy sencillas, nada más que hay que contar hasta el 4, un real de plata fuerte, la moneda americana, para las cartas. El correo, las tasas en la correspondencia se le aplicaban a la correspondencia de llegada a Cuba. Un real se le cobraba a la correspondencia de Norteamérica y de las Antillas, 2 reales para la del norte de Europa, 3 reales para la de México, Centro y Suramérica, aunque la última es bastante rara, y 4 reales de plata fuerte para la correspondencia de España, aunque existía la opción de pagar en moneda local en España esta tarifa. O sea que no toda la correspondencia fue tasada, ¿no? Aquí les muestro un par de ejemplares de correo de salida desde poco antes de que la empresa comenzara a operar. La empresa tenía un carácter semioficial, operaba desde una habitación, desde un cuarto, una oficina, dentro del Correo de La Habana, que estaba localizado en aquella época en la casa del Marqués de Arcos, en la Plaza de la Catedral. Todavía el edificio existe, muy bonito.
y tenía un contacto íntimo con el correo, ¿no? El correo lo recibía, la correspondencia la recibía el correo de La Habana y entonces la manejaba la empresa. La empresa se responsabilizaba de proveer viajes mensuales entre Cuba y España, y una de las formas en que el correo compensaba a la empresa era por permitirle cobrar los cargos de correspondencia en el correo que manejaba, además de permitirles cobrar la tarifa de llegada de toda la correspondencia del mundo, independientemente de cómo llegase a Cuba. O sea que la empresa cobraba por las cartas que transportaban sus buques, sencillamente entre España y Cuba, y cobraba por la correspondencia que llegaba a Cuba del extranjero, de cualquier parte del mundo. Las tarifas que les mostré anteriormente son las que aplicaban a la correspondencia de llegada del extranjero, la cual por el periodo del año 1827 al 51, principalmente la empresa percibió ese ingreso, ¿no? Aquí hay dos ejemplares de cubiertas tempranas en las cuales el Correo de Cuba le ponía la marca de Habana Franco a cartas transportadas por el correo marítimo. Como ven la carta de arriba, en la esquina inferior izquierda, menciona el método de transporte del correo marítimo, una carta de 1830 de La Habana a San Sebastián. La carta de abajo, un poco posterior, 1837, también pagada de antemano, de La Habana al Ferrol. Si estaba pagada de antemano, ¿por qué tiene la tasa de $1? Porque hubo muchos sobreportes en la península por diferentes motivos, ¿no? En algunos casos para la conducción de la correspondencia a lugares más distantes, en otros casos para construcción de caminos, en otros casos para defensa de un puerto cuando hubo guerras internas, ¿no? Las guerras carlistas, por ejemplo. Y así por el estilo, existieron docenas de sobreportes locales en España, algunos muy bien estudiados, principalmente por José Antonio Raiz, y otros un tanto misteriosos. Por ejemplo, esta tarifa, esa tasa local del Ferrol, no se sabe exactamente por qué. Se especula que fue para la defensa local durante las guerras, pero no se sabe con certeza. Sin embargo, es muy consistente durante este periodo ver este tipo de tasa en estas cartas. Si tienen buena vista, pueden ver, no sé si se ve mi flecha, mi cursor, aquí lo veo. Aquí hay un corte de desinfección que sin duda se puso en el Lazareto de San Simón a la entrada del puerto de Vigo, en La Coruña. El Ferrol está al lado de La Coruña también. En Galicia, perdón, no en La Coruña, en Galicia. Aparte de La Habana, la empresa tuvo oficinas en otros puertos. En Cuba, por ejemplo, fue en Santiago de Cuba. Esta marca rara, Franco Cuba, se conoce exclusivamente utilizada en correspondencia manejada por la empresa. También tuvo oficinas en San Juan, Puerto Rico, y en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Este tipo de marca se conoce usada del año 1831 al 37, y vemos una carta pagada de antemano de la empresa, conducida por la empresa de Santiago a San Sebastián, en el norte de España. Una de las reglas de la empresa es que toda la correspondencia salida de Cuba, dirigida a España, manejada por la empresa, tenía que ser pagada de antemano, porque de otro modo no había manera de cobrar el porteo a los corresponsales o a los destinatarios en España. Sin embargo, la correspondencia de España a Cuba principalmente fue enviada sin pagar, porque la empresa sí podía exigir el cobro una vez la carta llegara a Cuba, al igual que las cartas del extranjero. Aquí no voy a mostrarle todas y cada una de las marcas porque sería una charla larguísima. Existieron marcas que se utilizaron simultáneamente. Les recuerdo que a veces cuando llegaba un buque con correspondencia traía 1000 cartas, ¿no? Y era muy difícil para una sola persona marcar todas estas cartas y pesarlas, etcétera. O sea que se utilizaban varias marcas simultáneamente
para este tipo de correspondencia. Una de las marcas más comunes que se utilizaron en la correspondencia de llegada es la E ovalada que ven en estas dos cartas, ¿no? Generalmente o casi siempre se ponían en la parte posterior del sobre. Y estas dos cartas, además de la E, muestran una marca cuya función es un misterio, pero se piensa que es una marca de control que se conoce en un puñado de cartas recibidas en Cuba, manejadas por la empresa a principios de la década de 1830. La carta de la izquierda fue enviada sin pagar de Santiago de Compostela, en Galicia, a La Habana, y en La Habana fue tasada 4 reales. No lo indica así porque era una carta sencilla, y les recuerdo que el recipiente, que el destinatario, tenía que ir a recoger la carta al correo y ahí se le cobraban los 4 reales. Similarmente, la carta de arriba viene de Nueva York, de la parte derecha, viene de Nueva York, donde se le puso la marca NA para indicar su origen y aplicarle la tasa correcta, que en este caso era de 1 real de plata. Aquí hay ejemplares similares a la carta previa. El del lado izquierdo viene de Málaga a La Habana con la marca E ovalada, y el de la carta derecha, de la parte derecha, es una carta de Cádiz a La Habana de 1841, una carta de peso múltiple, triple en este caso. En vez de 4 reales, se le cobró 2 reales al destinatario y se le puso la marca E de la empresa. Los barcos de la empresa tenían nombres muy sencillos. A partir de la década a partir de 1840, sencillamente tenían el nombre Correo Marítimo número 1, número 2, número 3, número 4, etc. Normalmente llegaban hasta el 8, pero hubo un viaje sencillo del Correo Marítimo número 9, rarísimo, del cual se conocen 2 cartas solamente. Ya se los mencionaré más adelante. Un par de ejemplares más de correo de llegada que muestra la relación íntima entre el Correo de La Habana y la empresa. Como les dije anteriormente, operaban prácticamente en el mismo lugar. Ambas de estas marcas se conocen usadas previo al establecimiento de la empresa por el Correo de La Habana. Pero cuando la empresa obtuvo el monopolio de la correspondencia de llegada, evidentemente el Correo de La Habana le cedió o le prestó estas marcas a la empresa para utilizarlas en la correspondencia de llegada. La carta de arriba viene de Nueva York a La Habana, una carta de peso doble, por la cual tiene el número 2 de 2 reales. La carta de la esquina inferior izquierda fue conducida por un buque particular, Hermoso Habanero, de Hamburgo. Esta marca circular dice carta de barco, puesta en el Correo de Hamburgo, llevada privadamente hasta La Habana, donde se le puso la marca de origen NE y fue tasada 6 reales por ser una carta de peso triple. La unidad de peso en aquella época era por media onza. O sea, que es una carta de un poco más de 3/4 de onza. Aquí hay un par de ejemplares de una marca muy peculiar, NA y NE, del correo de la empresa. Peculiar porque tiene la N invertida. Se conoce usado de 1832 hasta el 51. Y esta es parte de la correspondencia muy interesante a Nicolás Trist, que fue cónsul de los Estados Unidos en Cuba, y posteriormente fue el agente que negoció el Tratado de Guadalupe Hidalgo después de la guerra entre los Estados Unidos y México en el año 1848. De hecho, inicialmente tuvo muchos desacuerdos con el general principal americano, Winfield Scott, y eventualmente se convirtieron en buenos amigos. Pero se demoró tanto el tratado que el gobierno de los Estados Unidos lo despidió como ministro, como cónsul, pero se demoró la carta en llegar, y después de haber sido despedido fue que finalizó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se mantiene en pie hasta hoy en día. La carta de arriba fue enviada en la década de 1840 de Estados Unidos. No conserva el contenido,
a La Habana, tasada a $1, aunque no lo dice, por una carta sencilla. La carta de abajo viene de Ginebra, Suiza, dirigida a Nicolas Trist, a Monsieur Trist, pero a cargo de un comerciante famoso, muy bien conocido, Vicente Adot, que también era encaminador en La Habana. Una carta sencilla tasada $2 de plata fuerte. Este es otro estilo de marcas que comenzó a emplearse en el año 1838 y se utilizó hasta 1842. Es un conjunto de 3 marcas similares, circulares, una que dice ENA, otra que dice ENE y otra que dice E-Indias. El ENA se utilizó para cartas del Caribe y de Estados Unidos y Canadá. La carta de la izquierda fue enviada de Vermont, no muy lejos de donde vive Rafael, hasta Nueva York. Y de Nueva York fue puesta en un barco y enviada hasta Cuba por un barco particular, ya que iba dirigida ya que fue enviada por un administrador de correos, postmaster, fue enviada gratuitamente de Brandon, Vermont, hasta Nueva York. En Nueva York se puso en un barco particular donde fue conducida hasta La Habana, como ven aquí, dirigida al cónsul americano, cuyo cuño se le estampó en la parte de atrás como recepción, pero antes de eso fue recibida por la empresa que le aplicó la marca E por empresa, NA, y la tasó $1 por ser una carta sencilla. La carta de abajo, el color rojo es raro. El color más común de la marca ENA, NE y Indias, por mucho, en esta época era el negro. Esta carta fue de Nueva York a La Habana en 1838. Una carta sencilla, no tiene marcas de porteo, pero se entiende que era una carta sencilla tasada a $1. Estos son un par de ejemplos más raros con la marca ENA amarillo. Los colores se utilizaron en diferentes periodos. El amarillo se conoce intermitentemente entre 1842 y 44 y posteriormente entre 1849 y 51. El rojo se utilizó intermitentemente también a principios de la década de 1840. A partir de entonces, el resto del tiempo principalmente se utilizó el color azul, raras veces el color verde. La carta de arriba y la de abajo, ambas enviadas en el año 1842 de Nueva York a La Habana. La de arriba fue enviada por un buque particular y fue una carta de doble peso, como pueden ver, por la tasa de $2. La carta de la derecha es una carta espectacular. Es una de las 3 cartas conocidas con el Paid at New York, o al menos 3 cartas que yo conozco. Enviada por el vapor inglés Trent hasta La Habana, pagada de antemano $1 por el vapor inglés. Paid at New York fue manejada por un agente encaminador que la puso prepagada en la agencia postal consular inglesa de Nueva York. Tiene el fechador Nueva York de la agencia postal consular inglesa y el círculo coronado. Este tipo de agencia en los Estados Unidos fue considerada por el correo americano como algo ilegal, por lo cual operaron por un periodo muy breve. Esta línea en particular solamente por unos meses en el año 1842. Y no sé si lo pueden ver aquí, hay una marca tenue que dice ENA, similar a esta en color amarillo. Aquí les muestro un par de ejemplares de la marca ENE que se usó al igual que la previa entre el año 38 y el 42. La de abajo fue enviada en 1840 de Burdeos a La Habana, una carta de peso doble, tasada $4 al llegar a Cuba. Fue puesta en el correo de Burdeos, pagada de antemano, pero el pago solamente era hasta el puerto. Como pueden ver la marca aquí, PP, pagada hasta el puerto por un buque mercante. Había una tarifa particular para eso. No me acuerdo cuánto pagó, lo tiene escrito de forma manuscrita en la parte de atrás del sobre. Esta carta es interesantísima. Fue enviada desde Florencia a La Habana. Fue enviada
el reino de Cerdeña o Sardinia. El reino de Cerdeña incluía la isla de Cerdeña, que está al sur de Córcega, al oeste de la península italiana, pero el noroeste de lo que hoy es Italia era parte del reino de Cerdeña, también conocido como el reino de Saboya. Y esta carta fue puesta en el correo, pagada de antemano, 20 creci, era la moneda utilizada en aquella época, de Florencia hasta la frontera con Francia. PF significa pagado hasta la frontera. En Francia fue recibida con esta marca interesante, AED, Affranchissement étranger a destinación, pagado del extranjero hasta su destino. El destino en este caso consistía de la península ibérica, España, que en este caso no fue por esa ruta, o hasta el puerto de salida en Francia. Entró a Francia por el puerto por el pueblo de Antibes, como lo pueden ver ahí, y tiene una marca de intercambio entre Antibes y el reino de Cerdeña, que dice aquí Sardinia, Antibes, un fechador. Y esto fue pagado por un barco francés saliendo de Havre hasta La Habana. Al llegar a La Habana se tasó 2 reales, aunque no indica la cantidad, y se le puso la marca ENA, una carta muy interesante por su recorrido y poco usual. Y aquí está la marca de Indias, que se conoce exclusivamente en correspondencia de México. Esta carta de la izquierda fue puesta en el correo en 1839 en la Ciudad de México y fue pagada hasta Veracruz, hasta la frontera. Ven aquí la marca franqueó en México. Y en Veracruz se puso en un barco mercante. Al llegar a La Habana se le puso la marca Indias. Y esta carta, aunque no lo indique, fue tasada 3 reales de plata. La carta de abajo muestra el único ejemplar de esta marca en color amarillo, Indias, en una tinta muy poco visible, aceitosa. Fue de México a La Habana, una carta sencilla, tasada 3 reales, aunque no lo indique ahí. Y este es el único ejemplo que conozco de esta marca en color verdoso, un ejemplar bien estampado, que curiosamente al llegar a La Habana fue desinfectada. La desinfección del correo de La Habana está bien documentada, aunque hay relativamente pocos ejemplares que muestran esa evidencia de haber sido desinfectada, pero se sabe que al llegar a un barco, cuando había epidemias, depende de qué lugar llegara, había un agente de sanidad que llegaba en un barco de remos y con unas pinzas muy largas agarraba las cartas que se las pasaban del barco y las ponía en vinagre, en una combinación, y le hacía los cortes de desinfección que aquí muestran. Esta es una carta sencilla, tasada 3 reales. Y como pueden ver, los colores son diferentes y eso no es nada raro. Se sabe que el proceso de identificar el origen de una carta y de determinar su peso eran 2 procesos separados. Pudo haber habido 2 agentes llevando a cabo cada uno una función, se la pasaba de una mano a otro, y no es raro ver diferentes tipos de tinta en este tipo de correspondencia. Vamos a mostrar ahora, ya les he mostrado el correo de llegada, vamos a mostrar unos ejemplares de correo de salida. A partir del año 1842 hubo muchos cambios. Hubo una reforma postal muy grande en España, implementada por el director general de correos, Juan Baeza, que estableció los fechadores circulares. En Cuba se adoptó esa práctica y a partir de entonces también la empresa comenzó a utilizar marcas en los buques de su propiedad, que sencillamente leían correo marítimo y el número de buques. Se sabe que hay diferentes tipos de estilos de estas marcas, principalmente se pueden diferenciar principalmente por el estilo del número. Y lo que se piensa es que había varios juegos de estos cuños con rodillos. En los rodillos se movía el número y se ponía 1, 2, hasta el 8, hasta el 9, aunque el 9 es rarísimo. Y al principio de la operación de la empresa,
a principios de 1842, antes de que la empresa tuviera sus propios cuños de franco, se utilizaron cuños locales. Por ejemplo, la carta de arriba se pagó de antemano en el interior, Puerto Príncipe franco, el remitente pagó el porteo interior hasta La Habana y de ahí el porteo marítimo hasta, en este caso, hasta Cataluña, Villanueva y Geltrú. En este caso fue una carta de La Habana, franqueada por el remitente, se le puso el cuño Habana Franco del Correo de La Habana y la empresa aplicó la marca de, vapor, de buque, ¿no? Utilizaron vapores posteriormente, en esta época eran de vela, Correo Marítimo número 2, que aquí indica claramente Correo de la empresa dirigida a Madrid. Como les dije anteriormente, todas estas cartas eran pagadas de antemano. Y aquí vemos los tres diferentes tipos de cuños franco que utilizó la empresa a partir del año 42. El franco lineal, el franco curvo, semicircular en un marco, y el franco ovalado que se utilizó muchísimo, inclusive por el Correo de La Habana, después de que la empresa cesara sus operaciones. Y esto es una carta muy interesante porque erróneamente fue enviada, no se le aplicó el franco, aunque tuvo que haber sido pagada de antemano, por lo cual fue tasada en España. Sé que fue pagada de antemano porque en la parte de atrás, que no se los enseño, indica la cantidad pagada. Pero hubo un error de algún empleado que no le aplicó el franco, por lo cual fue tratada como sin pagar al llegar a su destino en Madrid como una carta de peso triple. Los incrementos de peso basados en adarmes, en aquella época iban para cartas de Cuba, iban del 5 al 7, al 11, el 13, etc. Aquí vemos un par de particularidades. Esta es una marca de Correo Marítimo sin número, se conocen menos de media docena. Evidentemente le pusieron, movieron el rodillo a un espacio que no había número y generó esta anormalidad. Y esta es una carta en la cual se usó la marca del buque en una carta de llegada de Barcelona a Trinidad por vía de La Habana. Aquí pueden ver varios cuños de tránsito a La Habana, Puerto Príncipe, a Trinidad, donde finalmente fue recibida. Y aquí les muestro un par de cartas del interior en la cual el Correo de Cuba, en este caso Matanzas, en este caso Puerto Príncipe, el remitente pagaba tanto la tasa interior, tanto el porteo interior, perdón, como el porteo marítimo, llevando la carta por correo cubano hasta La Habana y de La Habana por el correo marítimo hasta España. Esta Madrid, esta Barcelona, esta fue desinfectada probablemente en Mahón, en la isla de Menorca, en tránsito hacia Barcelona. Y en muchos de estos casos, no todos, si vemos la parte de atrás del sobre, se indica la cantidad pagada por el remitente. En este caso, pagó el porte de mar, 4 reales, pagó el porte de tierra, 1,5, para un total de 5,5 reales pagados por el remitente. En este caso, eran sencillamente 2 reales por tierra y 2 reales por mar. Y tiene el uso, en este caso es la marca del buque, en este caso un uso muy raro, anómalo, de la marca empresa semicircular. Esta marca generalmente se aplicó a cartas de llegada de islas del Caribe, un poco raras, como les voy a enseñar en otra oportunidad. Y esta es una carta muy interesante. El remitente en Santiago de Cuba intentó enviar la carta por un buque, un vapor inglés que operaban en Cuba a partir del año 1842. Evidentemente, aunque que le puso aquí por paquete inglés a Francia, a Burdeos, no llegó a conectarse con el paquete inglés, por lo cual fue enviada por tierra, pagada de antemano, de Santiago de Cuba hasta La Habana. Ven el franco aquí. En La Habana fue manejada por el correo marítimo, que le puso la marca de buque número 8, y fue hasta España. En España pasó por San Juan de Luz, cruzó la frontera entre España y Francia, y en Francia fue tasada 5 décimes por una carta sin pagar de España. O sea que en este caso el pago del remitente incluía el porteo interior de Cuba, de Santiago hasta La Habana,
y el correo marítimo de La Habana hasta Cádiz. Aquí les muestro un par de ejemplares de correspondencia oficial, tanto de llegada como de salida. Sin aburrirlos demasiado, había un acuerdo en que la empresa transportaba la correspondencia oficial a descuento, aunque seguían usándose las marcas de tasa de contabilidad. En este caso, fue enviada de España sin pagar, desde Madrid a La Habana, manejada por la empresa, tasada a 40 reales, o sea que una carta de enorme peso. En el caso de abajo, fue enviada de La Habana a Granada, pagada de antemano, donde el destinatario era un agente oficial, un juez, tenía una cuenta por la cual se le puso la marca A de abono para que correspondía a la cuenta del destinatario. También la empresa, sin abordar demasiado ese tema, se comprometía a transportar las tropas españolas a descuento o a veces gratuitamente. Tenían los privilegios, tenían un sinnúmero de condiciones, lo que afectó financieramente de manera adversa a la empresa, que tuvo problemas financieros desde el principio. Aquí vemos un par de ejemplares raros de la marca Correo Marítimo en colores diferentes al azul. En el caso de arriba, una carta de peso doble de Santa Cruz de Tenerife a La Habana, como vemos aquí, media onza, sobre media onza. En Canarias, tasada 8 reales en vez de 4, a pagar por el destinatario en La Habana, transportada por el buque Correo Marítimo número 1. En este caso es un origen bastante raro, una carta de 1842 de San Juan a La Habana, con el cuño de salida a Puerto Rico y una marca de Correo Marítimo en color amarillo bastante borroso. El color amarillo producía pobres estampaciones, por lo cual no se usó con mucha frecuencia. Aquí vemos ejemplares adicionales de correo de llegada con la marca Correo Marítimo, la cual principalmente, yo diría que en el 90% de los casos se usó como marca de salida, no como marca de llegada, pero hubo todo tipo de excepciones, especialmente cuando el volumen de la correspondencia era demasiado para una sola persona manejarla. Se utilizaron diferentes cuños simultáneamente. Ambas cartas sin pagar. Esta no muestra la tasa de 4 reales, esta muestra la tasa de 4 reales 2 veces. En este caso fue al interior. Curiosamente, la tarifa de llegada de España era plana, era fija, 4 reales independientemente de qué parte de la isla estuviese dirigida, tanto como La Habana como al interior. Sin embargo, la correspondencia de salida tenía que pagar tanto el correo interno por tierra hasta La Habana, como el correo marítimo transatlántico. Aquí vemos 2 ejemplares de la marca Correo Marítimo, una del número 6 y una del número 7, en un color muy raro, ambas cartas de doble peso, dirigidas a La Habana, una de Madrid, una de Cádiz. Como les dije, aparte del color azul, el color amarillo o rojo son bastante raros. Para cumplir con los requisitos de la reforma Baeza de 1842, la empresa comenzó a utilizar en sus marcas de llegada fechadores, tanto circulares como ovalados, como semicirculares. Se usaron del año 1842 a 1851. Hubo 3 fechadores circulares, una empresa Norte Europa o N Europa, una empresa N América y una empresa Indias. La empresa N América y N Europa no son raros. La empresa India es mucho más escasa y otro estilo de fechadores que les voy a enseñar en un momento. La carta de arriba es excepcional por la nitidez de la estampación. Era un cuño recientemente utilizado. A partir de mediados de los años 40 se puso mucho más borroso, con una estampación mucho más burda. Una carta sencilla, nuevamente a Nicolás Trist, del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
una carta, la de abajo, en color verde, una tinta muy rara, una carta sencilla, de Francia al interior de Cuba, Cienfuegos, con el fechador empresa N Europa. Esta carta fue pagada de antemano por un buque mercante en Francia hasta el puerto, pagada hasta el puerto. Pero eso no se reconocía en Cuba, que se tasó $2 de todas maneras. Y esta carta fue llevada privadamente en un buque por algún miembro de la tripulación o por algún pasajero y fue depositada en el correo al llegar a Cuba, donde fue tratada de la misma manera que la carta de abajo. Aquí les muestro un par de ejemplares poco usuales de la marca N Europa. La de arriba llevada por un vapor inglés, pagada de antemano 2 chelines, 3 peniques, la tarifa de aquel entonces, tasada $2 en Cuba. Y esta viene de Sajonia, Alemania, dirigida a Sagua la Grande, pagada por el remitente 1 3/4 Silbergroschen, que cubría el correo interior de Alemania hasta Inglaterra y el correo marítimo de Inglaterra por un vapor inglés hasta Cuba, donde se le puso la marca Empresa Norte Europa y se tasó $2 de plata fuerte. La empresa Norteamérica es bastante más común que todas las otras, pero no en estas cartas. La carta de arriba fue interesante porque salió del interior de Chicago. El remitente pagó la tarifa interna dentro de Estados Unidos, aquí indicando a San Luis, pero evidentemente fue hasta Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans se puso, como ven aquí, a un agente, bueno, un intermediario que actuó como agente encaminador en Nueva Orleans, se puso en un buque mercante y fue recibida por la empresa en La Habana, donde se le puso la marca Empresa N América y el 1 de tasa de $1. El remitente pagó 20 centavos americanos por la conducción de Chicago hasta Nueva Orleans. Y esta carta se las he enseñado antes, es una pieza excepcional. A partir de octubre, mediados de octubre de 1848, comenzó a operar una línea de vapores americanos directamente entre el sur de los Estados Unidos, Charleston, pasando por Savannah y Cayo Hueso, hasta La Habana. Y esta correspondencia forzosamente tenía que ser pagada de antemano. La tarifa sencilla era 12,5 centavos americanos, que si se pagaban con sellos, no había manera de pagar por una carta sencilla la cantidad exacta. O sea que en este caso el remitente le puso un sello de 10 centavos y un sello de 5 centavos y pagó un exceso de 2,5 centavos por una carta sencilla por vía de Charleston hasta La Habana. Una pieza excepcional, la única conocida con ambos sellos a Cuba. Se conocen 3 otras cartas con sellos de 10 centavos solamente de la primera emisión de Estados Unidos de 1847 hasta Cuba. En Cuba se le puso la marca Empresa N América de pobre estampación y fue tasada $1 de plata fuerte a su llegada. Aquí le muestro ejemplares de la marca Empresa Indias. La de arriba, aplicada erróneamente en una carta de Francia. Sin embargo, la tasa fue correctamente aplicada, $2, en vez de $3 que hubiese sido la tasa sencilla de una carta de México. En este caso es una carta triple. Los incrementos de la tarifa de Centroamérica y México y de Sudamérica eran $3 por una carta sencilla de hasta media onza, $4 por una carta doble, $6 por una carta triple, como ven aquí. Pagada de antemano desde la Ciudad de México hasta Veracruz y de Veracruz pagada por un buque británico, un chelín, aquí se ve la marca 1 raya, hasta La Habana, donde fue recibida por la empresa que le puso la marca Empresa Indias en el año 1850, poco antes de que cesaran sus operaciones. Aquí hay un par de ejemplares más de una carta con la marca Empresa Indias en rojo, con la tasa de 3, pagada por un vapor británico desde Tampico, un chelín hasta La Habana. Y este es un fragmento de una carta llevada de la Ciudad de México hasta La Habana, donde se le puso el único ejemplar que se conoce de la marca Empresa Indias en tinta de color verde. Como les dije anteriormente, para cartas de islas en las Antillas Occidentales, no solo las Antillas, sino islas de las cuales provenía poca correspondencia, se conoce de
de Bermuda, de Madeira, de varias islas en el Caribe, en este caso de Martinica, y en el caso izquierdo de Martinica, en el caso derecho de Bermuda. Esta carta fue de Avignon, Francia, por vía de Martinica hasta La Habana. Fue pagada por un barco mercante francés, pagada hasta el puerto, y en Cuba se fue tasada $1 y se le puso la marca empresa semicircular. Igual que esta, en este caso, la carta vino por buque por vapor británico, pagado de antemano, desde Bermuda hasta La Habana, donde fue tasada nuevamente $1. Además de las marcas circulares y semicirculares, hubo 3 tipos de cuños. Algunos dicen 4, con una marca empresa Península, que yo nunca la he visto en 40 y pico de años que llevo estudiando esto. Se conoce empresa España, que es la más común por mucho. También existe una empresa Puerto Rico, o PTO Rico, y empresa Canarias, que se la voy a enseñar mañana, si alguien aguanta hasta mañana. Esta es una carta de peso doble, una carta de peso sencillo. La empresa España frecuentemente se aplicó en la parte de atrás de los sobres. Y estos son ejemplares raros de las marcas utilizadas en Puerto Rico. De 1842 al 47 se conoce esta empresa marítima, a pesar de que se parece el tipo de tinta, eran tintas diferentes. Esta es una marca Baeza de Puerto Rico. Y esta, posteriormente, del 47 al 48, se conoce NEM, Nueva Empresa Marítima. En el 1847 la empresa se reorganizó y sencillamente, a pesar de que continuó usando el mismo nombre y continuó usando muchas de las marcas previas, fue otra compañía que asumió el contrato de la compañía previa de varios comerciantes y banqueros, llevando a cabo la misma operación de la empresa previa. Estos son un par de ejemplares dirigidos a Ponce de Mataró, una correspondencia importante para este tipo de cartas, pero también se conoce usadas estas marcas en cartas a otras localidades, no solo Ponce, por lo que se piensa que fue puesta en San Juan y no en otros lados de la isla. Aquí no les muestro el primer estilo de marca E de la empresa usada en Canarias. Hubo una marca previa con otro tipo de E. Aquí les muestro un par de ejemplares de cartas de Cádiz a Tenerife manejadas por los buques de la empresa. Los buques de la empresa, a partir de los años 40, viajaban entre Cádiz, Tenerife, San Juan y La Habana, y viceversa. Esta es una carta sin pagar, tasada a $2 a su llegada a Canarias. Y esta es una carta similar, pero con la marca puesta en color negro en el reverso también. La empresa tuvo problemas financieros desde su comienzo, ¿no? Hasta tal punto que a final de mayo de 1851 fue disuelta y el Correo de La Habana nuevamente se tuvo que hacer cargo de la correspondencia de salida de Cuba, fletando buques inicialmente. Después la Armada Española se encargó de hacer contratos a corto plazo con compañías navieras y la correspondencia de llegada comenzó a ser manejada nuevamente por el Correo de La Habana, usando en algunos casos cuños que previamente habían sido utilizados por la empresa y en otros casos otros nuevos cuños que creó para esa función. Aquí les muestro 2 ejemplares raros. La del lado izquierdo salió en mayo de 1851 de La Guaira, Venezuela, hasta Santiago de Cuba por vía de San Tomás. Fue pagada en el puerto Guaira Franca y llevada por un buque mercante hasta San Tomás. Este buque mercante era condujo correspondencia de una cooperativa de comerciantes en San Tomás, que tenía esa compañía que se llamaba Oficina de Cartas Extranjeras, Foreign Letter Office, en San Tomás. Este es lo que ven aquí. Previamente había una compañía similar que se llamaba San Tomás Express,
pero que fue disuelta y entonces se creó esta otra, que era un grupo de comerciantes que tenían una suscripción que les permitía enviar las cartas por buques mercantes a destinos poco usuales que no viajaban con regularidad. Esta carta fue enviada nuevamente por otro buque mercante de San Tomás hasta La Habana. En La Habana se le puso la marca Empresa Norteamérica y fue tasada $1. El 2 fue la cantidad pagada, $2 en Venezuela. Fue obliterado por el 0 en tinta amarilla, que no se ve muy bien, y se tasó correctamente 1 en La Habana. Después de La Habana fue llevada hasta Santiago de Cuba. Aquí vemos parte del fechador Baeza utilizado en Santiago de Cuba. Y esta es una marca rara, la G, se conoce C, se conocen varias otras letras cuya función se desconoce, pero se sabe que fueron utilizadas raras veces por la empresa en Cuba. En este caso fue una carta sin pagar de Madrid de Santi Spíritus. Fue recibida en La Habana, tienen fechador, fue recibida por la empresa, donde le puso la G, y posteriormente fue entregada al Correo de La Habana, que la condujo hasta su destino final en Santi Spíritus. Y esto fue, brevemente, quería explicarles la existencia de la empresa, que fue un capítulo muy importante de la historia postal del correo marítimo entre Cuba y España. Podemos hablar mucho más de este tema, pero no quiero repetirme demasiado ni aburrirlos en exceso. Les agradezco su atención y cualquier pregunta con mucho gusto trataré de contestarla. Muchas gracias, Yamil. Gracias a ustedes. ¿Preguntas? David. Yamil, gracias, estuvo muy buena. Oye, una pregunta. ¿Cuántas marcas, que me hice un poco, me revolví, cuántas marcas de empresas se usaron de México a La Habana o a España? Para eso vas a tener que sintonizar mañana, voy a hablar de eso. Pero se usaron muchas de estas marcas que le enseñé aquí, pero se usó una marca muy particular, una marca lineal Habana, que es el tema de la conferencia de mañana, que fue una marca previamente utilizada por el correo de La Habana. Pero esa correspondencia es fascinante. La charla de mañana es mucho más breve, pero les muestro cartas mucho más raras. Mañana la vemos. Gracias. También, David, privadamente se llevaron cartas de México a Cuba y se pusieron al correo y fueron manejadas por la empresa como si salieran de La Habana. Pero se conocen varias con el correo marítimo de varios números y con el óvalo franco, salidas de México, pero fueron llevadas privadamente hasta La Habana primero. Porque el circular, el que dice India circular con la E en el centro, se usó de Veracruz a La Habana. Primordialmente, sí. Gracias. Yamil, felicidades por la conferencia y mañana Gracias. Estaré también para la segunda parte. Con relación a esta marca amarilla, ¿se ha hecho algún estudio de la tinta para ver si con el tiempo se degradó amarillo o si siempre fue amarillo esa tinta en esas cartas? Porque extraño ver que se aplicó en varios años siendo amarillo un color que casi no se ve. Sí, buena pregunta. La empresa utilizó tintas diferentes al correo de La Habana, posiblemente para diferenciar quién la manejaba, ¿no? Sí. El correo de La Habana, por ejemplo, utilizaba la tinta de La Habana, no, de Cuba en general. Hubo una ordenanza que, por ejemplo, las marcas Baeza comenzaron a aplicarse en tinta azul o colores parecidos al azul de finales de 1842 hasta mediados de octubre de 1848. Perdón, tinta roja inicialmente, del 42 al 48. A partir de octubre del 48 fue tinta azul. No sé, es conjeturas mías, pero la empresa utilizó tintas
o experimentó con tintas de color diferentes a las del correo cubano o el correo de La Habana. Pero no sé, para ser franco, no sé la respuesta a tu pregunta. Yo creo que fue tinta amarilla desde un principio o tinta roja desde un principio, pero el por qué se usó del 42 al 44 la amarilla y nuevamente del 49 al 51, no lo sé. Gracias. Gracias. Jorge. ¿Estás en mute, No por te oigo, favor? Jorge. Ahora, Ahora sí. muy bien, perfecto, gracias. Yamil, todos esos barcos que tenía esta empresa privada, ¿siguieron operando en algún otro país o los absorbió el gobierno español? Algunos los compró el gobierno español, otros se vendieron. Muchos de estos barcos se habían comprado ya usados, ¿no? Esa fue una de las quejas del correo de español o cubano con la empresa, que no proveyeron buques de buena calidad porque es que no tenían el dinero, no era rentable operar esos buques por lo poco que recibían del correo, ¿no? Gracias, Yamil. Hubiese necesitado un subsidio mucho más fuerte que no lo tuvieron. Con No relación a están, eso, no están en nuestro siglo para saber de subsidios. con relación a eso, Yamil, ¿cuánto, tal vez me lo perdí, cuánto cobraba la empresa o sea, porcentaje o por carta? ¿Se sabe eso? No, cobraba se retenía todo el porte de las cartas. Además tenía un subsidio del correo, porque si no, es imposible. Además cobraba pasajes y llevaba carga. Todo ese tipo de cosas le servían de ingreso. Ya. Pero por otro lado, si llegaban muy tarde o si le faltaba un viaje, el correo los penalizaba, ¿no? Les daba una multa. O sea que hubieron muchos problemas. Entiendo. Jaime. Buenas noches y fascinante como siempre, Yamil. Mi pregunta va sobre la línea de si durante los años que operó la empresa, perdón, se tiene conocimiento de alguno de esos buques que haya sido afectado por algún huracán o alguna tormenta y que eso haya afectado las finanzas de la compañía al grado de que los forzara a cerrar o que los hiciera contraer deudas adicionales o que haya tenido algún efecto en el cierre final de la empresa. Sí, se conocen todo tipo de calamidades, ¿no? Problemas mecánicos, mal tiempo, encallos, epidemias a bordo del buque, una tragedia tras otra, ¿no? Era difícil, por eso no hubo mucha competencia porque no era rentable, ¿no? Sin un subsidio fuerte, como otros países. Inglaterra subsidiaba a la Royal Mail Steam Packet Company fuertísimamente. Francia subsidiaba a la Compañía General Transatlántica, ¿no? Las líneas de vapores americanas, todas, especialmente en sus comienzos, tenían un subsidio muy superior al valor de la correspondencia que llevaban. Por eso, después de unos cuantos años, el correo americano se dio cuenta de que estaba pagando de más y decidió nada más compensar a esas compañías por el valor de la correspondencia que llevaban y no más. Pero la primera línea de vapores entre Charleston y La Habana recibía $50,000 al año y la correspondencia que llegaba era $20,000 al año el valor. O sea que todas eran fuertemente subsidiadas, no así las españolas. Ya veo. Todas, con una excepción, posteriormente en los años 60 y 70, 68 exactamente, las dos líneas de vapores alemanas no recibieron subsidios significativos. La Hamburg American y la North German Lloyd operaban independientemente prácticamente. Mira, tanta mala suerte de la empresa de correos ahí en Cuba,
teniendo a tanto brujo vudú ahí a la mano para hacerles alguna limpia o alguna barrida. Sí, pero, Bien, gracias. hombre, a ti. Walter. Yamil, hay algo que no entendí yo. La empresa tenía buques y por supuesto manejaba la correspondencia, pero las que llegaban, ¿tenía una especie de monopolio también que le ponía la tarifa y se la entregaba al destinatario? ¿Por qué, Sí. ¿Por qué no lo manejaba el correo directamente? Porque el correo o el gobierno español no tenía suficiente dinero para ofrecer a la empresa y una de las formas de compensarla, de convencerla, fue ofreciéndole no solo el porteo de las cartas que ellos llevaban, sino todo tipo de correspondencia llegada a Cuba de cualquier lugar por cualquier medio. Y sencillamente la empresa, no sé qué tipo de contabilidad, porque al interior, por ejemplo, no la podían entregar. Sencillamente las cartas tenían que ir a recogerse en el Correo de La Habana, donde operaba la empresa, y ahí exigían 4 reales si venía de España, 2 reales si venía de Inglaterra, 1 real si venía de Estados Unidos, así por el estilo, ¿no? Y las de salida sí también tenían monopolio, todas se tenían que ir por los buques de la empresa o Sí. podían elegir. Bueno, la respuesta es no. Se suponía que sí, pero había una cláusula en el contrato en la que el Correo de La Habana se mantenía el derecho de fletar otros buques cuando fuese necesario. La salida de estos vapores era mensualmente. Si había algo urgente o algún buque de oportunidad, el Correo de Cuba tenía la prerrogativa de enviar las cartas por ese medio y eso también perjudicó grandemente a la empresa. Por eso se conocen marcas que no se supone que estuviesen usándose en aquella época, como España, como Islas de Barlovento, como Indias, utilizadas por el Correo de La Habana en contra del monopolio de la empresa, ¿no? Okay. ¿Y esa empresa se dedicaba solo a la parte de correo del gobierno de Cuba o tenía también otras actividades del gobierno? No, el correo fue una parte pequeña de su ingreso. Ajá. Era principalmente carga, pasajeros, y el correo era algo probablemente insignificante, tomando en cuenta lo que percibían por llevar las otras cosas, ¿no? Okay. ¿Eran cubanos o eran españoles los dueños de la empresa? Bueno, en aquella época no existía Cuba como... Sí, pero nacidos... Había criollos y peninsulares, sí, Exacto. pero todos eran españoles, sí. Eran peninsulares. Había ambos. Ah, de ambos. Uh-huh. Ah, okay. No, te hago estas preguntas porque acá en Uruguay, en esa misma época, en esos mismos años, también hubo una empresa que hizo las veces de correo, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención, que coinciden en los años, y era algo parecido también. Pero se ocupaban de otras cosas también, Sí. no solamente del correo. Sí, y ese fue el caso con todas, la mala inglesa, ¿no? Los vapores ingleses llevaban carga, ¿no? Y pasajeros. Y el correo probablemente era algo insignificante, ¿no? Obvio. Sí. Gracias. Por nada, a ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Yamil? Ok, Yamil, entonces, nuevamente gracias por la excelente presentación. Gracias a ustedes. Y mañana va a ser el raro correo de tránsito manejado por la empresa, que ahí sí hay piezas muy interesantes y raras. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Mil gracias. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches.